durar la clase, y como 5 minutos antes se les informa a ustedes de que deben ya nomás empezar a subir un PDF o una fotografía de su examen en 1 o 2 paginitas, lo que les haya tomado, y tienen antecitos 5 minutos de que termine la clase y despuesito otros 5 minutos de terminada la clase para que logren subir a Classroom el resultado de su examen. Entonces, no se olviden de eso. Valdría la pena aclararles que en lo posible sea PDF que suban al Classroom. Los que no tienen PDF, ni modo, van a tener que subir como fotografía, pero en ambas situaciones que la fotografía y el PDF estén en posición vertical, por favor. El tema es que cuando llega una fotografía que ha sido sacada horizontalmente, el momento de visualizar en la pantalla, esta se visualiza horizontal, y al estar horizontal, como el Classroom no tiene la posibilidad de girarla a 90 grados, dificulta la lectura. Entonces uno está obligado, el docente está obligado después a bajar, descargar la fotografía, y recién una vez que está descargado se lo puede girar 90 grados para calificar. Entonces, en lo posible, si sacan una foto o un PDF, que sea en posición vertical. Y obviamente, ojalá logren ustedes obtener, ya sea PDF, ya sea fotografía, lo más claro posible. Y para ello valdría la pena de que escriban con tinta o con bolígrafo, y finalmente, si es con lápiz, que sea un lápiz bien negrito y que sea clarito, que se pueda leer, ¿no es cierto? Lamentablemente, muchos estudiantes lo que hacen es escribir en forma muy desordenada, no indican qué es qué, entonces a veces incluso es tan ilegible que el docente tiene que estar haciendo mucho esfuerzo de comprender qué es lo que quiere decir. Y dependiendo del estado de ánimo del docente, por ahí simplemente dice no se entiende y le pone mal, ¿no? Entonces pierden ustedes. Para evitar eso, y esto es válido para todas las materias en realidad, ¿no? Logren enviar, ya sea PDF, vertical, finalmente si no pueden PDF, porque algunos dicen dura más tiempo sacar un escaneado de la hojita, y entonces prefieren sacar una foto. Pero si sacan la foto también, que sea una foto en posición vertical y ojalá sea bien legible. Bueno, eso en realidad en relación a lo que deben hacer para para el próximo examen. Entonces, pasaremos a aclarar dudas que puedan tener. El otro aspecto importante es que cuando hay los nombres de cada uno de ustedes deben aparecer en el examen, junto con la foto, obviamente, para saber de quién es el examen, y deberían estar de acuerdo a lo que ven en pantalla, porque cuando yo transfiero las notas al sistema, lo que me sale son este tipo de nombres, ¿no? Aguilar, Oyola, Franz Reinaldo, Ajarachi, Iraña, William, Andy Alagos, Nicole, Johanna. Entonces, si fuera posible, no, tiene que ser así. En cada hojita del examen que ustedes escanean debe aparecer su nombre tal cual está acá en la pizarra. Y también cuando ustedes envían un archivo, por ejemplo, un archivo de PDF que contiene 3 páginas, el nombre del archivo que sea con el nombre de ustedes, ¿no? Apasa, Cruz, Kevin, Eddie, por ejemplo. Incluso algunos sostienen de que ojalá podrían ustedes mismos abrir un nuevo correo electrónico de Gmail en el que el nombre sea, por ejemplo, apasacruzkevinedi@gmail.com, basanfloresjimena@gmail.com. Pero eso ya no es tan urgente. Lo importante es que el nombre de ustedes aparece en el nombre del archivo que envían y también dentro de la fotografía o el PDF que han producido. El nombre de ustedes tiene que aparecer ahí. Ya, dicho esto, entonces vale la pena, a ver, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna cosa que aclarar? Nada todavía, porque en esta clase vamos a explicar lo que todavía esté incomprendido por parte de ustedes. ¿Quién tiene una pregunta?
No hay preguntas. Porque si no hay preguntas, podemos empezar a hacer avance, pero ya no para el examen, sino para el segundo examen, para el siguiente examen. Porque no vamos a perder tiempo, ¿no es cierto? ¿Todos han comprendido todo? A ver, en el otro grupo me pedían de explicar un poquito cómo se empieza a generar valores sintéticos. Y para ello yo les había mostrado directamente lo que ven acá en la pantalla. Cuando se trata de aplicar un modelo AR1, obviamente que partimos de la expresión original que se aplica en estos casos, y lo ven ustedes en amarillo con la fórmula número 1. De esta fórmula, obviamente, el menos mu llevan al otro lado y se quedan con esta expresión. Y si queremos aplicar esta en forma recursiva para generar, por decir, 3 valores de caudal sintético, previamente necesitamos identificar los parámetros del modelo. Los parámetros del modelo son constantes, ¿no es cierto? El primer parámetro del modelo AR1 es el A1, y ustedes saben que A1 es igual a Rho1, y Rho1 lo obtienen, una estimación del Rho1 lo obtienen en base a los pocos datos observados que tengan. Por ejemplo, 17 caudales de Michikuchi. Entonces, A1 ya lo tendrían. Mu es la estimación de mu, también lo realizan sacando la media aritmética de esos 17 valores, que sería X barra, y en lugar de mu lo que hacen aquí es utilizar X barra. Luego, nuevamente, mu se repite acá. Obviamente tienen que tener un valor que algunos le llaman semilla también en este tema. Es un valor de inicio. Para calcular el caudal del año T, necesito basarme en algún valor del año anterior, y ese valor del año anterior es xt-1. A partir de acá, una vez que ya obtengo xt, me voy a generar el xt+1, que nuevamente es la misma expresión, solamente que si se fijan en el xt en color rojo del año pasado, se repite para este año, caudal del año pasado, para poder calcular el caudal de este año. Y obviamente el ZT también va acompañando. El caudal del año T+1 requiere un valor de ZT+1. El caudal del año XT+2 requiere el valor de Z correspondiente a T+2. El caudal del año T+3 también requiere un caudal un valor de ZT+3. Si nos piden generar 500 valores, por ejemplo, previamente necesitaría contar ya con un grupo de 500 valores de ZT. Fíjense, aquí tenemos el valor de ZT, el valor de ZT+1, el valor de ZT+2, el valor de ZT+3, hasta llegar al valor ZT+500. Estamos hablando de generación sintética de valores XT, donde XT puede ser el caudal medio anual. De esa forma obtenemos los 500 valores sintéticos de caudal anual generados a través de un modelo AR1. Obviamente el modelo AR1 ya hemos decidido que es el más adecuado para reproducir los 17 valores originales observados. Y no hemos ido más lejos con esto, solamente nos hemos quedado con AR1. En todo este proceso, si se fijan, el valor de ZT es el que importa porque cada vez va variando. Entonces, antecitos de lograr generar 500 caudales sintéticos, necesito contar con los correspondientes 500 valores de ruido blanco, ZT. Y para generarlos, primero tenemos que saber en qué consisten los valores ZT, que es la definición de ruido blanco. Ya hemos dicho que son valores entre ellos completamente independientes, o sea, no hay autocorrelación entre ellos. Otra forma de decir es no hay persistencia en ellos. Contrariamente a ellos, ¿se acuerdan? El primer ejemplo de una de las primeras clases, los
valores de nivel del río cada día de junio tendían a bajar, día que pasaba bajaba. Eso significa que esa serie de valores sí presenta dependencia, sí presenta persistencia. Fíjense que persistencia es un sinónimo de dependencia, un sinónimo de autocorrelación. Decíamos que para empezar a generar 500 valores de ZT, necesitamos primero definir qué es ZT, y ya lo estamos definiendo. Es un valor completamente independiente entre sí, es decir, su coeficiente de correlación del rezago 1 es 0, del rezago 2 es 0, del rezago 3 es 0, y del rezago K es 0 para todo K diferente de 1, porque para cuando K es, perdón, diferente de 0, porque para cuando K es 0, el ρ es igual a 1. El valor ZT, entonces, debo previamente generarlo, 500 valores generados de ZT, pero es una serie especial para los 17 caudales que originalmente cuento, ¿no? O sea, los 17 caudales anuales observados que constituyen mi muestra, y son aquellos para los cuales quiero generar sintéticamente 500 valores. Esos ZT tienen que ser previamente producidos y son valores propios para los 17 caudales de este río Miskuni que estoy considerando. Porque si me dicen que me genere 500 caudales para el río Mamoré, esos valores ZT, 500 valores de ZT, no pueden ser los mismos que acabo de generar para el río Misikuni, ¿no es cierto? ¿Por qué no puede ser el mismo? Y eso lo habíamos explicado en alguna clase antes. Por ejemplo, tenemos esta figura. En la figura pueden ver ustedes la gráfica de dos series, en azul y en rojo. Y ambas series son ruido blanco. Fíjense entonces que series de ruido blanco pueden haber miles, cada cual diferente a la otra. Y la pregunta sería, ¿en qué se diferencian? Si estamos definiendo de que el ruido blanco, la serie de valores ZT, son valores que no están correlacionados entre sí, son valores cuya valor esperado es 0, son valores que están normalmente distribuidos y son valores que no están correlacionados entre sí, y además son valores que difieren entre sí. No, estoy refiriendo a dos series diferentes. Por ejemplo, en la pizarra ven dos series diferentes y en qué se diferencian y en qué son idénticas. Y lo único en que se diferencian el rojo del azul es simplemente en la variabilidad de cada uno de ellos con respecto a su media. La serie graficada en color rojo, su ruido blanco, tiene una desviación estándar que es menor a la desviación estándar que presenta la serie ruido blanco también, que está graficada en color azul. Entonces, en ello radica la diferencia de la serie de 500 valores ZT que necesito para el río Misikuni. Esa serie varía de otra serie también de 500 valores ZT que necesito para el río Mamoré. La diferencia entre los dos radica solamente en la variabilidad. ¿Hasta ahí se comprende o hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa que responder? No hay ninguna pregunta, todo está comprendido. Entonces, ¿qué hacemos? Todo está comprendido. Y me imagino que también en los otros temas de probabilidades, todo debe estar clarito para ustedes, porque si no hay preguntas, asumo que no hay más dudas que ustedes tengan para el examen
del sábado. También está clarito para ustedes todos los temas que entran en el examen, ¿no es cierto? A ver, hay alguien, Jimena, dice que si puedo volver a explicar la parte de ZT. ¿Hay alguien que puede explicar la parte de cómo generar valores ZT y por una muy buena calificación para el examen del sábado? Buenas noches, ingeniero. Respecto a la generación de los puntajes Z, bueno, en realidad tengo una duda, una aclaración. Primero hay que generar esos valores de UI. Y luego con los valores de UI va a los valores de T, los TIs. Y luego a través de una fórmula nos vamos para hallar el correspondiente Z. Ahora, la duda que tengo, ingeniero, es de que para cada Z tiene que haber 12 valores de UI, ¿no? Por lo tanto, si voy a tener 5, si quiero generar 5 valores de Z, entonces debo generar 60 valores de UI y de ahí 60 valores de T. Bueno, es así, ingeniero, yo lo estoy entendiendo así. Gracias. Está bastante correcta la interpretación. La única partecita que está mal es al final. Si me piden, en base a 17 caudales de Misicuni observados, generar 5 caudales sintéticos. Fíjense, siempre hablamos de que en la generación generamos 500 valores, ¿no es cierto? Y con los 500 procedemos a hacer simulación de operación de un embalse. Por ejemplo, a condición de que sean caudales mensuales. Los caudales mensuales obviamente tienen una forma más complicada de ser generados. Obviamente no tenemos tiempo para ingresar en ese tema. Lo único que estamos llevando nosotros son caudales anuales, que son los más simples de modelar, de generar. Ya, decía que la parte que no está muy correcta en tu interpretación es que si me piden generar sintéticamente 5 caudales anuales, lo primero que tengo que hacer es generar 60 valores de valores U. Yo le llamo valores U porque resultan que esos valores van a resultar estar uniformemente distribuidos. Una vez que tengo 60 valores de UI y ojalá no se repitan al interior de ellos, voy agrupándolos, estos valores UI, y los agrupo de 12 en 12. Primero tomo los 12 valores, después los siguientes 12 valores, y de esa manera obtengo, al agruparlos, basándome en 60 valores, voy a obtener 5 valores a los que yo le voy a llamar T. 5 valores a los que les llamo T. Y para pasar de T a valores Z, lo único que necesito saber es cuál es la varianza, la variación de la serie ZT que necesito para exactamente simular caudales sintéticos de Misicuni y no de Mamoré o de Pilcomayo o del Madera, ¿no es cierto? Eso significa que una vez que calculo o sé la variación que deba tener mi ruido blanco para el, perdón, para el río Misicuni, es decir, lo que ya tengo es cuánto debe variar alrededor de la media. ¿Va a variar mucho como el trazo azul o va a variar poco como el trazo rojo? Y en realidad lo que necesito previamente antes de generarlos, lo que necesito es saber cuál es la desviación estándar de los valores ZT que necesito tener para que una vez que yo considere o produzca esa serie cuya desviación estándar es esa que necesito para el río Misicuni, entonces adopto eso. Si se acuerdan, tenemos, tal vez valga la pena repetir otra vez esto. Esto es lo que acabamos de ver. Esto ya es la aplicación del AR1 donde XT son los caudales, ¿no? Y obviamente esto supone que ya cuento con, por ejemplo, 500 valores de ZT
o si quieren con 5 valores de ZT, que es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no ven? Si quiero calcular 5 valores de caudal, preciso tener previamente 5 valores de ZT. Y esos 5 valores de ZT tienen que tener una cierta desviación estándar, acorde a los 17 valores originales de Misikuni con los que estoy trabajando, ¿no ve? Porque si me dicen, tenemos una cantidad de caudales anuales medidos en el Pilcomayo, entonces la variabilidad de los caudales del Pilcomayo alrededor de su media es diferente que la desviación estándar de los caudales de Misikuni. Y si es diferente su desviación estándar, los ZTs que necesito para aplicar a este nuevo río, obviamente van a tener una desviación estándar diferente. Entonces quedaría la incógnita. Bueno, ¿y cuánto tiene que ser la desviación estándar de esos 5 ZTs que necesito yo para generar 5 correspondientes caudales sintéticos anuales de Misikuni? Esa variabilidad de ZT que preciso para esos caudales de Misikuni depende básicamente de la variabilidad que presentan los mismos caudales observados en Misikuni, los 17 años observados, ¿no es cierto? Esos 17 años observados en Misikuni presentan una variabilidad la cual la reproduzco, la reflejo a través de la desviación estándar. Todo el mundo sabe calcular, sacar la desviación estándar de los 17 valores de Misikuni. Esa desviación estándar de los 17 valores de Misikuni, lo que yo hago es colocarla acá. Esta es en realidad la desviación estándar de los 17 valores de Misikuni observados elevado al cuadrado, que ya le llamo varianza, ¿no ve? Pero también necesito calcular el ρ1 de los 17 valores de Misikuni y elevarlo al cuadrado, de manera que eso lo introduzco en esta fórmula, también varianza también, y a partir de eso obtengo la varianza de ZT. Y esta varianza de ZT le saco su raíz cuadrada y obtengo desviación estándar de Z. Y ese valor, desviación estándar de Z, calculado como lo acaban de ver ustedes, es la desviación estándar que tiene que tener los, ¿cuántos hemos dicho? 5 ZTs que preciso contar con para poderlos aplicar y generar con el AR1 caudales, 5 caudales de Misikuni. ¿Está clarito entonces? Hemos dicho por un lado que no puedo así nomás tomar cualquier serie de ruido blanco. Como por ejemplo tengo 2 series graficadas acá, todas cumplen con todas las condiciones necesarias para ser consideradas ruido blanco, ambos son ruido blanco, pero entre ambas solamente se diferencian en la variabilidad que presenta cada uno de ellos. El rojo es un ruido blanco que varía muy poco sobre el valor 0, y el azul también es un ruido blanco que varía más con respecto al rojo, que varía más con respecto a la media, ¿no es cierto? Y obviamente aquí solamente estoy mostrando 2 series de ruido blanco, pero hay infinidad de ruido blancos y cada una de ellas se diferencia la una de la otra solamente en su variabilidad. Y esa variabilidad en el caso del AR1 se calcula con esta formulita. ¿No? Habíamos dicho que la variabilidad del ruido blanco expresada a través de sigma z al cuadrado refleja la variabilidad de la serie original expresada a través de sigma x al cuadrado. Pero no solamente en la fórmula interviene la variabilidad de la serie original, sino también interviene cuán grande es el coeficiente de rezago 1 dentro de esa serie. Y acá ya tienen ustedes que hacer algunas consideraciones, ¿no? ¿Qué pasa si la variabilidad es 0? O sea, perdón, ¿qué pasa si ρ1 es 0 de la serie que estoy analizando? Si ρ1 es 0 en la serie que estoy analizando, significa que esa serie es completamente aleatoria. Y si eso es el caso, este valor a1 al cuadrado también resulta ser 0. Conclusión, la variabilidad del ruido blanco es exactamente idéntica a la variabilidad del caudal, a condición de que los caudales sean independientes entre sí. Esa consideración tienen que ustedes siempre hacerlas cuando están manejando fórmulas, ¿no es cierto? Pero eso es una práctica que ustedes tienen que ir aplicando en la carrera para que toda fórmula que vean, la vean de otra forma, ¿no? No se aprendan de memoria o se haga un chanchullo de la fórmula, no tiene sentido. Lo que hay que hacer es explicar, darle una
una descripción, una razón de ser a la misma forma. Eso sería entonces la explicación de por qué no cualquier serie de ruido blanco es útil, es permitida para calcular caudales sintéticos del río Pilcomayo, ¿no ven? No es cualquier serie que yo aplico a ese río. Es una serie bien definida, y cómo está definida a través de esta expresión. Y obviamente esta expresión que se muestra acá es solamente para el modelo AR1. Lo que pasa es que en la clase estamos llevando AR1 y ahí la dejamos, ¿no ven? Cuando decido modelar esos 17 valores, no con un AR1, sino con AR2, los valores de ZT, la variabilidad de los valores ZT que necesito para modelar con un AR2 esos caudales, provendrán de una fórmula semejante a esta. Pero en esa fórmula no solamente va a estar presente A1 al cuadrado, sino también va a estar presente A2 al cuadrado. A1 y A2 son dos parámetros del modelo AR2. Si fuera un AR3 tendría A1, A2 y A3, etcétera. Y si fuera un ARP sería AP, ¿no es cierto? Y obviamente en el caso del AR2, la fórmula va a ser diferente que esta que estamos viendo. Es solamente válida para el AR1. Si es un AR2 que decido aplicar a ese grupo de valores, esta fórmula va a ser diferente. Un AR3 va a ser otra forma, AR4, etcétera, ¿no? Y solamente estamos llevando ARs. En las últimas preguntas acá se dice, por ejemplo, modelos de medias móviles. Explicar la diferencia entre modelos autoderivados. Esta pregunta no la van a poder responder porque no hemos llevado con ustedes medias móviles. Son otro tipo de modelos que se complementan con los autoderivados, pero esa pregunta no la van a poder responder porque no hemos llevado. Persistencia. Persistencia es un término sinónimo de autocorrelación, de dependencia. La serie de alturas diarias medidas debajo del puente en el mes de junio, que cada día que pasaba iba disminuyendo, esa serie, ese rato uno se da cuenta que sí presenta una persistencia ir bajando día tras día. En ese sentido se puede explicar persistencia como sinónimo de autocorrelación, como sinónimo de dependencia. Después todo el resto más o menos. Acá el número 7 tampoco van a poder responder porque dice discutir la aplicación de otro algoritmo de generación sustitutivo al método de conversión. Fíjense que para generar valores sintéticos aleatorios ZT existen varios métodos. Y el único método que estamos explicando aquí en la clase es aquel que está ahí descrito y que le llaman método lineal congruencial. Tampoco van a poder responder a esta pregunta porque no hemos llevado, no tenemos tiempo. Y la 10ª tampoco van a poder responder. ¿Saben a qué se refiere eso? A que en lugar de trabajar con esta fórmula, la fórmula 1, yo trabaje con los logaritmos de los caudales. Entonces, XT ya no va a ser el caudal anual, sino va a ser por logaritmo del caudal anual. Mu ya no va a ser la media aritmética de los 17 valores de caudal, sino va a ser la media aritmética de los 17 logaritmos de cada una de los caudales. Es simplemente aplicar esto mismo, solamente que en lugar de aplicar a los caudales realmente iniciales que suceden, aplico a los logaritmos. Lo que hago es las 17 valores de caudal anual observado, a cada uno de ellos le saco el logaritmo y me quedo con logaritmos y me olvido los caudales. Entonces trabajo todo el tiempo con logaritmos y tiene un montón de ventajas, ¿no ve? Pero eso no hemos llevado con ustedes tampoco. Hasta ahí se comprende más o menos. La persona que me describió la cuestión esta del 3 pasos para producir valores ZT, está claro también, me imagino. Hay más. Sí, disculpe. Algo más, ingeniero. Respecto a la generación de Z, sí, usted me aclaró muy bien que en el momento de generar el Z, en el último paso, eso toma en cuenta los valores, los parámetros de cada río, por ejemplo. Ahí se hace la diferencia. Lo que yo quiero preguntarle es,
¿Podría tener preparado yo una serie de números aleatorios? Quiero decir, tener preparado los U's y los T's, ¿no? Para, llegado el momento, aplicar, convertirlos en Z y con los parámetros de cada ritmo. ¿Eso sería posible? ¿Saben cómo sucedía un examen antes, cuando no había la pandemia? Si, por ejemplo, se les pide a ustedes generar 3 caudales sintéticos en base a sus 17 caudales observados, ¿no? Una cuestión era, por ejemplo, a la fila 1 se le daba el valor de m igual a 3.240. La fila 2 se le daba el m igual a 8.000. Y la fila 3 se le daba m igual a 1.100, ¿ya? Y se les dejaba libre elección al curso para los valores de A, de C y de la semilla. Y como todo mundo ha hecho ya práctica en su casa generando valores UI tal que no se repitan, entonces lo que tienen que hacer en el examen es fijar ese valor M, que para la fila 1 era 3.200, y cada cual se da esos valores y empieza con eso a hacer su generación si se les ha pedido 3 valores de caudal, necesitan 36 valores de U que no se repitan. Obviamente, si logran eso a la primera, han sacado la lotería y ya tienen sus 36 valores de UI que no se repiten. Y a partir de ahí, de 36 valores de UI, producen 3 valores de T, ¿no es cierto? Agrupándolos de 12 en 12. Los 12 primeros valores los agrupo y produzco un valor que le llamo T. Los siguientes 12 valores de U los agrupo y produzco un valor, el segundo valor de T, el T2 ya. Y los últimos 12 valores de U me sirven para producir un valor que le llamo T3. Y luego con cada uno del T1, T2, T3, simplemente esos valores yo los multiplico por la desviación estándar que necesitan tener esos valores, que ya los hemos calculado con esta fórmula 3 acá, y de esa manera obtengo valores Z. En realidad el T1 ya es casi igual al Z1, ¿no es cierto? Y al leer se van a dar cuenta de que los U's están uniformemente distribuidos en el rango 0 a 1, por la forma en la que son producidos, ¿no ve? Están uniformemente distribuidos, eso quiere decir que cada valor que logro obtener, los 36 valores de U, tienen una distribución uniforme. Significa eso que cada uno de ellos tiene la misma probabilidad que salir que en el caso del tiro de un dado, ¿no ve? La diferencia entre el caso del tiro de un dado que está también uniformemente distribuido es que en esa variable hay 6 posibles salidas y cada una de ellas tiene la misma probabilidad de suceder. En cambio, en los valores U, tengo miles de salidas, pero todas ellas encajadas en el rango 0 a 1. Ninguna va a ser negativa y ninguna va a ser más grande que 1. Y cada uno de esos valores, si yo tengo 36 valores, cada uno de los 36 valores tiene la misma probabilidad de suceder. Por eso que se llaman uniformemente distribuidas. Ahora, obviamente, en el ejemplo, a partir del octavo valor, creo que esto ya empieza a repetirse, ¿no? Fíjense, la semilla era 4 y al aplicar todo esto, otra vez aparece aquí el 4. Y el 4 me sirve para calcular el siguiente, recursivamente. Entonces, esta serie tal cual estaba siendo producida, acá puedo continuar U11, U12, U13, U14, U15, y continuar indefinidamente, pero cada 8 valores van a salir los mismos. Entonces, no me sirve ya esto. Lamentablemente, la elección que he hecho de A igual a 3, C igual a 5, M igual a 3, y U, semilla igual a 4, hace de que al aplicar el procedimiento, en el octavo valor esto ya se repite. Entonces, no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar, el 5 lo voy a cambiar por 8 y aplicarlo. Y ojalá no se me repita. Y como les hemos pedido 36 valores de U que no se repitan, el momento que logren eso, sacaron la lotería y continúan, ¿verdad? Obviamente que en esta forma de generar valores aleatorios, siempre se van a repetir. Ni siquiera Excel es capaz de producir valores que no se repiten. Cuando ustedes utilizan la función random de Excel,
el Excel les va a devolver valores que sí se van a repetir, pero se van a repetir a partir del valor 2 elevado a la 32, es decir, 4.200 valores, perdón, 4.200 millones de valores que van a obtener ahí en su hoja de Excel. Y a partir del siguiente valor, esos 4.200 millones de valores van a volver a repetirse. Y si continúan, cada 4.200 millones de valores se repiten. Pero nunca en las ciencias necesitamos tantos valores, ¿no es cierto? Estamos hablando de que para 3 caudales sintéticos ustedes precisan solamente 36 valores. Y fíjense, Excel les va a poder dar esos 36 valores que nunca se repiten. Entonces, por ello es que a esta forma de obtener números aleatorios, en realidad se le llaman números pseudo-aleatorios, ¿no es cierto? Acá está eso. No son completamente aleatorios, es simplemente que se repiten. Pero en Excel se repite después del valor número 4.200 millones. Entonces, fácilmente lo que preciso de Excel, a ojos cerrados, lo acepto como que son aleatorios y que no se repiten. El tema es que cuando ustedes aplican este procedimiento con algunos valores acá, tal vez dentro de los 36 que acaban de producir no se repite, pero si después del examen fueran a su casa y continuaran generando valores con esa combinación de valores que se han dado y que hasta el valor 36 no se ha repetido, tal vez justo el 37 o el 38avo valor ya se repite. Pero como solo les hemos pedido 3 valores, con lo que acaban de hacer está correcto. ¿No ven? Ya. Entonces, el primer paso la primera etapa era producir estos valores. Una vez que los produzco, agarro los 12 primeros, que son estos de acá, los sumo y a eso les resto el valor 6. Y al resto le llamo T1. Agarro los 12 siguientes valores, los sumo y le resto el valor 6. Y a ese resultado le llamo T2. Fíjense que se puede demostrar, no lo hacemos aquí obviamente, que estos valores T1, T2, T3, T4 ya están normalmente distribuidos. Fíjense que cada valorcito U1, U2, U3 proviene de una distribución uniforme, pero al agruparlos yo lo que logro es producir un solo valorcito que los representa. Los 12 valores UI son representados por T1 en virtud del teorema del límite central. El valor T ya está normalmente distribuido. Por eso es que hacen tan importante en las ciencias la distribución normal. Fíjense, yo tengo caudales diariamente observados durante 10 años. En total tengo 3.650 días. En 10 años hay 10 veces 365 días. 3.650 días. A partir de esos valores, 3.650 valores, yo los voy a ir agrupando cada vez de 365 en 365. Primero agrupo los 365 primeros valores y al resultado le llamo caudal anual de ese año. Me voy a los siguientes 365 valores y a esa agrupación yo la llamo caudal anual de ese segundo año, etc. No me interesa saber a qué función de distribución pertenecen los caudales diarios, los 3.650 caudales, pero yo sí sé que en virtud del teorema del límite central, ese valorcito que he obtenido promediando los 365 valores, a ese valorcito ya lo considero como estar normalmente distribuido. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando alguien me da 17 valores de caudal anual, a ojo cerrado yo puedo aceptar de que esos 17 valores provienen de una distribución normal, sin necesidad de hacer ningún test para concluir de que fehacientemente proviene de una ley normal. ¿Por qué? Porque en virtud del teorema del límite central, cada uno de esos 17 valores provienen de 365 valores. Y solamente al agrupar esos 365 valores hacen que este valor que obtengo, uno de los 17 valores, ya esté distribuido normalmente. Ese mismo razonamiento aplicamos a los valores UI. Nada más que aquí en lugar de agrupar 365 valores, estoy agrupando solamente los 12 primeros, luego los 12 siguientes, luego los 12 siguientes. El hecho de agruparlos de 12 en 12
ya hace que los valores T estén normalmente distribuidos. Pero no solamente los T resultan estar normalmente distribuidos, sino también que resultan tener un valor esperado de 0. ¿Por qué? Puede ser la pregunta del examen, ¿no? ¿Por qué se sostiene que los valores de los valores T están normalmente distribuidos? ¿Por qué? La otra pregunta sería, ¿y por qué esos valores T que obtengo de esa forma, su media sale 0? Es decir, el valor esperado de cada uno de T, T1, T2, su valor esperado es 0. Una forma de controlar de que eso es verdad, si produzco aquí 100 valores de T y saco la media aritmética de los 100 valores de T, debería dar 0 o próximo a 0. Y finalmente dicen que la varianza, eso es más difícil de demostrar, la varianza, o si quieren la desviación estándar de 100 valores de T que acabo de producir de esta forma, tienen una desviación estándar igual a 1. Eso ya es más difícil de demostrar nosotros. Y fíjense, el T ya se parece al ZT que necesito para generar caudales sintéticos, porque el ZT está normalmente distribuido y T también está normalmente distribuido. ZT tiene valor esperado 0, pero este T también tiene valor esperado 0. Pero la desviación estándar de ZT que necesito para Misikuni ya no tiene desviación estándar igual a 1. ¿No ven? Esa sería la diferencia entre los valores T y los valores ZT. Son casi ya ZT los T. La diferencia está en que la desviación estándar de T es clavado 1, pero la desviación estándar de ZT que necesito para generar sintéticamente 3 valorcitos de caudal de Misikuni, su desviación estándar no es 1. ¿Cuánto es? Es lo que sale de esta fórmula. La desviación estándar de los 3 valores ZT que necesito para generar 3 caudales sintéticos es esta. ¿Y qué es esta desviación estándar? Bueno, la raíz de esto sería la desviación estándar, ¿no? Está directamente proporcional a la desviación estándar de los 17 valores originalísimos de caudal y también es proporcional al ρ1 que presenten esos 17 caudales de Misikuni. ¿Se comprende hasta ahora entonces cómo funciona? Por eso que en el último paso, en la etapa 3, cada valorcito de T1 que acabo de producir aquí, ese T1 lo multiplico por sigma Z y obtengo Z1. Este valor T2 lo multiplico por sigma Z y obtengo Z2. Ese valorcito de T3 lo multiplico por sigma Z y obtengo Z. O sea, el último paso es lo más elemental que hay. Y hace uso de esta formulita, en realidad es para marearlos a ustedes que se pone esta formulita. Lo único que hay que hacer es cada uno de estos valores multiplicar por sigma Z. Ese multiplica por sigma Z, este también por sigma Z, y cuál es sigma Z, el que acabo de calcularlo con esta fórmula de acá arriba. ¿Está clarito? El último paso es simplemente para transformar la desviación estándar de T, que es igual a 1, en otra desviación estándar que es sigma Z. Este sigma Z. 3 etapas que necesito para producir, con el método congruenciado simple, valores ZT. Obviamente esa generación de 3 valores fácilmente lo pueden hacer en el examen, ¿no es cierto? No se les está pidiendo que generen 500 valores de ZT, cosa que también es posible hacerlo a condición de que utilicen la computadora, pero como no todos tienen computadora, en el examen las personas pueden hacer uso ya sea de la computadora o de la calculadora de bolsillo. Significa ello que nunca les voy a pedir que generen 200 caudales, ¿no? Con la calculadora de bolsillo, imposible hacerlo. Hasta ahí se comprende. ¿Hay más preguntas? Bueno, entonces con esto más la generación de ZT estaría comprendida, explicada, ¿no es cierto? Ya, esto es lo que habíamos utilizado en alguna clase pasada para explicarles.
Me imagino que está clarito para todos ustedes todos los otros temas, ¿no es cierto? Elaboración papel de probabilidades, identificación de la ley a la que pertenece un grupo de valores, cómo se determina si la serie es apta para ser tratada con un método probabilístico, cómo se determina si la serie es apta para ser tratada con un método estocástico, cuáles son las aplicaciones de un modelo autoregresivo, ya lo sabemos, cuáles son las ventajas de generar valores sintéticos en hidrología, qué es un pronóstico. Todo ese tipo de temas obviamente forman parte del examen. Entonces me imagino que para ustedes eso está claro para el sábado. A ver, ¿hay más preguntas o no hay preguntas? Pucha. Nadie se ha preguntado en esta clase. ¿Han visto ese meme que ha salido en internet sobre las clases virtuales? Ya les he contado el chiste, creo, la otra vez, ¿no es cierto? Parece más una clase de sesión espiritista que de hidrología, ¿no ve? Ya, hay alguien que me pregunta cómo va a ser la modalidad del examen. Simplemente en el examen empiezan en la hora de la clase, se les dan las preguntas y ustedes empiezan a trabajar. 5 minutos antes de finalizar la clase se les dice ya pueden subir su examen al internet y máximo se considera 5 minutos después de la hora. En total, durante esos 10 minutos pueden subir el examen. Obviamente nadie más puede subir después, sale claramente si alguien lo ha subido mucho después de que ya terminó el plazo, ¿no ve? Luego tienen ustedes también prácticas con los auxiliares y obviamente la nota que logren ustedes obtener en esas prácticas, vamos, yo creo, a promediarla con la nota que van a obtener en el examen. La desventaja, a ver, la diferencia entre ambas notas es que las notas de auxiliatura tienen mucho tiempo para resolverlas, ¿no ve? En cambio, el examen tiene solamente la hora de la clase en la que deben resolver las cosas y en consecuencia me imagino que la nota del examen va a ser mucho más bajo que la nota de la auxiliatura. Por eso que para un poquito compensar, vamos a promediar la nota de ambas, de la auxiliatura con la nota del examen. Y obviamente ya lo hemos dicho, ¿no? En cada escaneado o fotografía que hagan, ustedes tienen que poner ahí clarito el nombre y el nombre tiene que ser tal cual aparece en el Classroom para que no hayan confusiones. ¿Más preguntas o no hay más preguntas? Hoy día nadie ha preguntado nada, ¿no ve? Sesión de espiritismo se le llama a esta clase. Diego Jordán, ¿estás ahí? Si estás ahí, danos una señal, por favor. ¿No ve? Entonces el espíritu se presenta y nos da una señal. En la Ouija también sucede algo parecido, ¿no ve? Tiene que darnos una señal de que está ahí presente. Y si no, no está, pues entonces, aquí hay 45 personas y no creo que no. Vamos a presentar carnet igual, obviamente su carnet, vamos a pedirles su certificado de nacimiento también para estar seguros de que son ustedes los que están haciendo el examen, porque es muy fácil, ¿no? Porque Ellen Morelia Ayala, por ejemplo, puede decirle a su amiga que ha aprobado esta materia el anterior semestre que se lo dé examen, ¿no? Pero lamentablemente no hay forma de poder controlar. Obviamente que durante todo el examen todo el mundo tiene que tener su cámara que los está visualizando, ¿no es cierto? Pero al final yo no me hago mucho problema porque cada cual es consciente de qué hace que no hacen el examen, ¿no ve? Imagínense que tengamos que ir como policías a vigilar todo. No tiene sentido. Es más cuestión de cada uno. Ya, ¿hay más preguntas o nos vamos? Pucha, caramba, no hay nadie que pregunta nada. Freddy Franskol, ¿que todo en orden o tienes alguna duda?
Freddy, ¿estás ahí? Danos una señal, por favor. Haz mover el vaso, por lo menos. Nada, Freddy tampoco está ahí. Y William Guamán debe estar viendo el partido. Ah, ¿hay un partido? ¿Partido de qué hay ahorita? Ucha. Wilster, ¿contra quién está jugando el Wilster? Versus Colo Colo, dije. ¿Con Colo Colo? Ucha, ¿y por qué no me han avisado antes? ¿Y dónde es el partido? En Chile, dije. En Chile. ¿Y cuánto ya estamos? ¿O nadie sabe? 0-0. 0-0. No sé, estamos pasando clases. Se han hecho pescar los que han dicho 0-0, ya estamos pasando clases, ¿no? Ya. Si no hay más preguntas, no sé qué podemos hacer, empezaremos a introducirlos. Me imagino que para el sábado también comprenden muy bien cómo se aplica el método racional de cálculo de crecidas, ¿no es cierto? Y todo el mundo sabe también en qué consiste las curvas intensidad, duración y frecuencia, ¿o no? Pucha. No sé qué resultará porque nadie hace ninguna pregunta. Auxiliatura, no, no está, pero aquí creo ese tema. No, no está. Polígonos de Thyssen. Todo el mundo sabe cómo delimitar el área de drenaje en una cuenca. Papel normal, papel Gumbel. Cálculo del caudal anual, una estimación. Bueno, esperemos que les vaya bien el sábado, pues. No hay nada más, ¿no? Empezaremos a introducirlos en un tema nuevo, entonces, ¿qué les parece? Como no hay preguntas, algo tenemos que avanzar, ¿no es cierto? No, Inge, vamos a tener más cosas en la cabeza y no vamos a poder, porque ahorita lo que estamos, bueno, lo que yo estoy haciendo es simplemente intentar sacar ya un poco más de velocidad para el examen, para que nos alcance el tiempo. Solamente eso sería, porque nos están enseñando también los auxiliares. Con Sí. eso, con los videos y todo, con sus clases, con sus enseñanzas, también estamos un poco, o sea, sí sabemos, Jason, pero lo hacemos lento. ya, Jason, pero han tenido con los 3 auxiliares clases todos ustedes. Sí, entramos a las clases y ahí nos van enseñando y nosotros, claro, lo hacemos un poco más lento y solamente es cuestión de agilizar y poner en práctica. Además, tenemos también las prácticas y con eso más estamos practicando. Yo creo que nos va a ir bien. ¿Para cuándo tienen que presentar las prácticas? Hasta el 30 tenemos Inge para presentar. Para los 10, 20, en 10 días máximo tienen que presentar, obvio. Ya. Bueno, yo creo que no es tan grave, ¿no? Esta materia no es muy difícil o a alguien le parece. ¿Cuál es la materia más difícil en este semestre de ustedes? Suelos. ¿Con quién están llevando suelos? ¿Salinas? No saben el nombre del docente de suelos. Salinas. ¿Quién, perdón? Con Inge Salinas, Inge, porque no hemos podido tomar con el otro ingeniero. ¿Cuál es el otro? Si no me equivoco. Heredia, si no me equivoco. Allá. Pero Salinas es muy buen docente. Sí, te dije, pero bueno, nos han comentado que el examen es fregadito. ¿Fregado? Todas las materias debieran ser así como Salinas, me acuerdo. Después hay otro que acaba de llegar del Brasil, Mauricio, no es Salinas, Romero, porque es Mauricio Salinas, ¿no es cierto? El docente de suelos, y el otro es Mauricio Romero. ¿Lo conocen a Mauricio Romero o no?
No, no lo deben conocer porque ha estado algunos años en Brasil haciendo su doctorado. Acaba de llegar y se está reincorporando al laboratorio hidráulico. Lo que pasa es que ambos han sido mis alumnos en la carrera, Mauricio Salinas y Mauricio Romero, y eran los dos bastante aplicados. Ya, pero o sea que suelos es una materia fregada ahorita en este semestre, o alguna otra peor que esa. Sanitaria, ingeniero. Sanitaria está fregado. ¿Con quién llevan sanitaria? Con el ingeniero Juan Yamir Rocha, Inge. Juan Carlos Rocha. Yamir Villazón. Ah, no, Yamir Villazón. Ya está fregado eso entonces. Resis 2, Inge. Resis 2 es fregado, eso también me han dicho. Resis 2 es nomás fregado. Bueno, pero el que quiera celeste que le cueste, dicen, ¿no es cierto? No hay otra, para eso nos hemos metido a estas ingenierías, ¿no ve? Grave es realmente estudiar ingeniería. Aunque ustedes la pasan bien también, creo, ¿no? Y ya. Bueno, pues entonces, sí, no hay realmente ninguna duda más, todo está comprendido. No tenemos nada más que hacer entonces. Yo creo que la paramos ahí entonces, si no hay, porque no puedo avanzar tema tampoco, no vale la pena, se van a marear también. La dejaremos ahí entonces y nos veremos el sábado a la hora respectiva para el examen. Si no hay nada más, entonces que les vaya bien, suerte. No salgan de sus casas, por favor. Denle duro al estudio. Y los veo el sábado entonces. ¿Ya? Listo. Que les vaya bien entonces. Hasta luego. Suerte con todo. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Gracias a todos. Que Hasta el examen luego. no es tan difícil, Inge, por favor. Pucha, siempre es facilito hidrología. Siempre los alumnos quedan felices después del examen, la mayoría por lo menos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Suerte, que les vaya Hasta luego, bien. Nos Inge. vemos. Hasta luego.